Entonces, fíjese cuál podría ser una aplicación de esto del diagrama de fase, de las micrografías, o sea, para qué nos sirve a nosotros como ingenieros mecánicos esto. Entonces, mire que aquí hay un ejercicio. Dice, ha fallado una tubería de gas que debe estar hecha de una 0 a 36. Listo, entonces se explotó esa vaina, dañó con todos los problemas que hubo. Entonces dice es una 0 a 36 en estado recocido. Mire que aquí estamos hablando de un estado. Esto no lo hemos visto, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Un estado recocido. Es decir, enfriado en equilibrio. Si yo estoy en estado recocido, enfriado en equilibrio, lo que me quiere decir aquí es que yo puedo utilizar el diagrama de fase que hemos visto, el diagrama hierro-carbono. Y yo también sé que una 0 a 36, recuerden que esta es clasificación ASME, yo sé que una 0 a 36 es un acero estructural, es decir, una aleación de acero al carbono, no es un acero aliado. ¿Listo? Según lo pactado con el constructor del gasoducto, es decir, cuando ustedes, cuando el ingeniero hizo, instaló, diseñó, montó, etcétera, todo eso, entonces las normas o el diseño decía que debía ser un acero A36 y eso se estalló. Entonces, usted integra el equipo de análisis de falla que está definiendo cuál fue la causa de falla para determinar si la responsabilidad de la falla fue del constructor o del apoderador del gasoducto. Entonces, digamos que hay institutos o hay laboratorios especializados donde se dedican a eso. Entonces, digamos, usted está en campo, usted es el del gasoducto, estalló eso y ustedes tienen que definir a ver quién paga todo el problema ambiental, económico, social, etcétera, que haya originado de producción también. Entonces, seguramente van a buscar un laboratorio y van a cortar una muestra de ese tubo. El laboratorio les va a decir cómo la cortan. Eso no es que usted la corte como quiera, sino dónde la cortan, etcétera. Y entonces ustedes les van a enviar un pedazo de esa muestra al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que hacen? Una micrografía, como las veníamos haciendo allá en el laboratorio. ¿Mm? Además de eso, le hacen algunas pruebas, por ejemplo, la prueba de dureza, que ustedes ya saben que con la prueba de dureza yo rápidamente puedo llegar al tensile strength. Entonces, digamos que ahora usted no es el que está en el gasoducto, sino que usted es el que está en el laboratorio. Dice, a usted le correspondió definir la historia del material según la micrografía obtenida y para ello le han dado dos secciones pequeñas del tubo que están lejos de la soldadura y otra cercana a ella. Ah, entonces lo que pasa es que esa tubería se estalló cerca de la soldadura o sobre la soldadura. Entonces, eh, usted le pidió allá al señor de campo que cortara dos pedazos, una cerquita a la falla, ¿sí? Y otra lejos de la falla. ¿Por qué? Porque usted lo que va allí a mirar es a ver si hay cambio de material. Porque recuerden que el material puede cambiar por la temperatura, también incluso por la presión o por el impacto más bien. ¿Mm? Entonces puede haber una transformación en estado sólido. Entonces usted por eso pide dos muestras, para cotejarlas. Listo. En este momento quiere definir si, según la morfología observada, la micrografía de la zona lejana a la soldadura se trata de un acero A36. Entonces, Profe, esta es la micrografía de la zona observada. Entonces, digamos que aquí lo que le están diciendo, lo que usted quiere comprar es que realmente ese acero del que se hizo esa tubería es A36 y por eso usted va a tomar el trabajo lejano a la soldadura. ¿Por qué? Porque sabe que si toma el cercano puede haber cambios estructurales debido a la temperatura y al trabajo en la soldadura. ¿Sí? Y entonces usted le dieron, digamos que usted llegó al laboratorio, al microscopio, y usted vio esto. Entonces, mire, aquí, ¿qué vemos? Rápidamente. Entonces, volvamos. ¿Qué es una 0 a 36? Entonces, como habíamos visto allí en la norma, tiene unas composiciones químicas específicas. Y las composiciones químicas específicas de ese 0 a 36, fíjese que me lo posicionan porcentaje máximo de carbono, 0.26, 0.27, ¿sí? Fíjese que la composición química es de 0.2% de carbono. Es decir, si es de 0.2% de carbono, estamos hablando
Entonces, si es de 0,2% de carbono, mire que aquí estamos el 0,8. En primer lugar, estamos hablando de un hipo, y un hipo por acá, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya podríamos nosotros empezar a conocer la micrografía. Y si es un hipo, miren esto, y entonces yo sé que tengo ferrita más perlita con una ferrita preutectoide, ¿sí? Y la perlita obviamente es la eutectoide, es la mezcla de las dos fases. Y entonces mire que yo tengo una ferrita que debe aparecer aquí y una perlita que debe aparecer así. Sin embargo, como es 0,2% de carbono, si yo me posiciono acá, fíjese que lo estoy desarrollando únicamente un análisis rápido. Ahorita hacemos el ejercicio. Entonces debo bajar como por acá y mire que si hago una, digamos que 400, supongamos que es 25 grados, que es lo que yo estoy viendo, mire que en este caso tengo, por la regla de la palanca, tengo mucho de aquí para allá y mucho de acá para acá, muy poquito, es decir, que la gran parte es ferrita. Y debo tener muchos granos proeutectoides de ferrita, porque es un acero en bajo carbono. Es decir, aquí yo debo ver muchos granitos de estos blancos y muy poquitos de estos. Miremos el ejercicio. Entonces, fíjese que yo tengo unas cosas blancas acá, que seguramente debe ser ferrita, y por la forma como se está nucleando, sé que es ferrita, porque recordemos que el hiper, ¿sí? Mire que la nucleación del hiper, ¿sí? Es sobre los límites de grano y es así eh, toda que delgadita. Mire que esta sí es diferente. Entonces, de entrada yo sí sé que es un hipo. ¿Qué porcentaje tengo? No sé. No sé qué porcentaje tengo, pero por lo menos de entrada es un hipo, es decir, es un acero que tiene menos del 0,8% de carbono. Y por otro lado, fíjese que yo tengo mucha ferrita, muchos granitos blancos, eso quiere decir que es un hipo con bajo porcentaje de carbono. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, de entrada yo digo, oiga, de pronto sí es ese acero A36. Entonces ustedes llegan y hacen esto y resulta que por MATLAB o hay microscopios que ya le dan toda la información, pero aquí la idea es entender cómo se hace. Entonces usted hizo, digamos, por MATLAB, hizo un análisis de imágenes y a usted le dijeron que la superficie blanca granular tiene el 50% y la superficie negra laminar tiene el 50%, es decir, 50% de blanquito y 50% de negrito. ¿Sí? Supongamos que es eso. Entonces, ¿qué conclusión saca de su análisis? En otras palabras, ¿qué le está pidiendo? Que coja esta micrografía, la analice, eh, utilice los conocimientos que ya tiene sobre la regla de la palanca en el diagrama de equilibrio hierro-carbono. ¿Por qué en equilibrio? Porque sabe que eso fue en estado recocido y defina si es un acero por ahí del punto, o sea, qué porcentaje de carbono tiene, porque debería tener por ahí en un punto 27, punto 28. ¿Listo? Por favor, no rayen la micrografía. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo soluciono esto. Ah, entonces yo por allá me metí en la ACTM y saqué esas tablitas y entonces mire que tiene entre 0,25 y 0,29 de carbono. ¿Mm? Y tiene otros elementos de aleación. Y también algunas propiedades mecánicas, fíjese que tengo una resistencia a la tracción entre 400 y 572 megapascales. ¿Por qué es importante esta de resistencia a la tracción? Porque yo podría coger esta muestra y hacerle un análisis de dureza. Y entonces si la dureza, recuerden que ustedes hicieron un ejercicio que puedo llevar la dureza al tensile strength o a la resistencia a la tensión. Y entonces si la dureza me da este rango, podría decir, bueno, está dentro del rango desde las propiedades mecánicas y sería algo así bastante rápido. Listo. Sin embargo, voy a analizar la microestructura. Bien, entonces fíjese que aquí que tengo. Entonces, tengo el diagrama de hierro-carbono, mírenlo acá, y entonces yo trazo una línea y digo que esa línea es de X composición porque es lo que yo quiero conocer.
Y mire que trazo la isoterma, pero ¿dónde la trazo? La voy a trazar por arribita de la temperatura eutectoide. ¿Por qué por arribita de la temperatura eutectoide? Porque yo aquí en esta micrografía tengo algo blanco, que es ferrita preeutectoide, y algo negro, que es la perlita, es decir, la fase laminar entre ferrita y cementita. ¿Mm? Y fíjense que yo tengo 50% de la superficie laminar, es decir, y 50% de la blanca. Entonces, si yo puedo a partir de ahí hacer alguna cosa para terminar la composición química, entonces yo la hago sobre la fase blanca, que es la preutectoide. ¿Dónde está la preutectoide? Mire que la preutectoide está aquí, obviamente, antes del punto eutectoide. Entonces yo trazo mi isoterma aquí por arribita, le pongo una X, ¿sí? Ahora, yo sé que el vector total está entre 0.02, porque es la composición química de acá, y 0.8 porque es el punto detectoide. Mírenlo acá, ese es el vector total. ¿Sí? Y entonces voy a ayudarme de este análisis que dice blanco granular, 50%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir blanco granular 50%? Que la fase preutectoide debe ser el 50%. ¿Cuál es la fase preutectoide? Mire que esto vuelve, esta X debe dividir esto. ¿Sí? Aquí yo tracé una X donde fuera, yo no sé, simplemente es X. Entonces, ¿qué yo digo? El vector total es 0.8 menos 0.025, ¿sí? 0.8 porque es que, pues, es muy bajito. Y el vector de alfa, ¿sí? Es decir, este de acá, porque recuerden que es la regla de la palanca, es inversamente proporcional. Entonces, este vector de aquí, en otras palabras, este vector de ahí pertenece al alfa preutéctico. Y entonces el vector de alfa es que 0.8 menos x. ¿Mm? Ahora digo, el vector total es el 100%. Sí, claro, ya lo sé, porque esto es el 100%. Ahora, el vector de alfa, 0.8 menos x, es el 50%. ¿Por qué el 50%? Porque es que yo aquí, yo dije que la fase blanca era el 50% y la fase blanca alfa es la preutectoide, es decir, eso es lo que yo estoy mirando aquí en este pedacito. ¿Mm? Y entonces yo despejo la solución y me da que X es el 0.4% de carbono. Entonces, fíjese que si yo tengo esta micrografía, como me la muestran en estado recocido, realmente pertenece a un acero de 0.4% de carbono y no de entre 0.25 y 0.29% de carbono. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que tengo, o sea, yo construí con otro material que no era, no es el A36. ¿Mm? Y entonces, pues, ¿de quién es la culpa ahí? Pues del vendedor, porque yo le compré a Chepito un acero A36 y él no me dio A36, sino me dio otra cosa, me dio un acero de 0.4% de carbono, no de 0.25 y no de 0.29. ¿Mm? ¿Entendido? ¿Cómo lo soluciono? Entonces vamos a ir más despacio. Entonces me dicen que tenemos una fase blanca que es el 50% y una fase negra que es el 50%. ¿Qué quiere decir? Obviamente que vamos a tener, ya lo hemos visto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, tenemos esto. Bien, analicemos qué es esto, según el diagrama de fase. Ya sabemos que esto de acá, ¿sí? Es un acero, en primer lugar, que es un acero hipo. ¿Por qué lo sabemos? Por la forma de los granos, ¿sí? Porque mire que en los acero hipo yo tengo una fase que es blanquita, que es completamente granular, ¿sí ven? Miren acá. Eso es característico de los aceros hipo. Y yo también sé que esta fase, ¿qué es?
esta es la ferrita o alfa, ¿sí? Y también yo sé que hay un constituyente, ¿sí? Que es este oscurito. Y yo sé que este constituyente, ¿qué es? Es lo que yo llamo perlita, que ¿qué es la perlita? ¿Sí? Es una mezcla de ferrita más cementita, ¿sí? ¿Y es una estructura de qué tipo? Yo sé que es una estructura de tipo laminar. Aquí una, aquí otra. Eso es lo negro que yo veo. Bien. ¿A qué me sirve eso? Listo. A mí me están pidiendo que determine la composición química para saber qué tipo de acero es. Entonces yo digo, ah, bueno, mi composición química, entonces yo trazo aquí una X. ¿Por qué aquí? Porque yo sé que es un hipo, ¿sí? Por la microestructura, etcétera. Entonces yo digo, ah, esto es X. Bien. Mire que este diagrama cambia un poquito y para ellos es .76. Hay otros que traen .77 y mire que este diagrama también cambia y para ellos es 0.022 y para nosotros es 0.025. No, no hay problema, ¿sí? Inclusive a veces esta temperatura también la cambian un poquito según el autor. Listo, entonces yo sé que esta es X. Ahora, ¿dónde puedo analizar esto? Esto está a temperatura ambiente, es decir, digamos que está por aquí abajo. ¿Qué es lo que tengo aquí abajo? Mire que yo tengo acá, ¿sí? Ferrita más cementita, eso es lo que yo tengo, ¿sí? Pero como está debajo de un punto eutectoide, entonces yo sé que tiene esta micrografía. Bien, entonces, listo. Mire que aquí no es claro una cosa. Yo tengo aquí pre-eutectoide. Eutectoide. ¿De quién? De ferrita. Realmente la tengo acá. ¿Qué cuál es? Esta. Y también tengo eutectoide. ¿De qué? De ferrita. En otras palabras, la ferrita está tanto aquí este blanco como en estas laminillas blancas. ¿Mm? Pero si yo me vengo aquí al diagrama de fase, fíjese que la ferrita, ¿sí? Que está apareciendo acá, no me está diciendo cuál es preutectoide y no me está diciendo, ¿sí? Cuál está en la perlita. Ahí están combinadas, ¿sí? Entonces, aquí yo no sé de esa alfa cuál es cuál. ¿Por qué yo digo de esa alfa? Ah, porque es que yo aquí puedo hacer la regla de la palanca y mire que entonces por vector total podría decir, sí, esto es carburo de hierro, es decir, esto es esto. Y entonces la ferrita realmente, ¿cuál sería el vector de la ferrita? Mire que esto sería el vector de la ferrita, todo este. Y por ojímetro, ¿sí? Si está bien repartido, por ojímetro, mire que esto es como 50, 25, como el 5%. Es decir, tengo el 95% de ferrita y 5% de perlita si este fuera X. Si X es más corridito, o sea, si corría hasta acá, fíjese que antes tendría más ferrita. Pero para mí en este momento, si hago el análisis aquí abajo, no puedo determinar cuál es el preutéctico y cuál pertenece a la ferrita. Y yo aquí tampoco, por la micrografía que tengo, tampoco puedo determinar cuál es cuál. Sí, yo tengo una cosa blanca y una cosa blanca también aquí y tengo una cosa negra también, pero no puedo determinar con seguridad cuánto porcentaje de fase hay de negro y cuánto hay de blanco aquí en el eutectoide. Pero sí puedo determinar muy bien la fase blanca, o sea, la pre.
eutectoide. Y como puedo determinar muy bien la fase blanca, entonces yo no me complico la vida, ¿sí? Y entonces yo voy a analizar mi aleación, ¿dónde? Aquí arribita. ¿Por qué hay arribita? Ay, porque es que yo sé, como yo conozco el diagrama de fase, yo sé que aquí, mire, esta sería el vector, mire, se parte en este vector. Este sería el vector ¿de quién? De ferrita. ¿Y este sería el vector de quién? Este sería el vector de austenita. En otras palabras, este vector, que lo voy a copiar más o menos aquí abajo, no, era verde realmente. Este vector se parte ¿en qué? En un vector, espérame un momentico que, de ferrita, ¿sí? Y se parte en un vector de austenita. ¿Mm? Pero yo sé que la austenita, es decir, esto, cuando pase la temperatura eutectoide, ¿qué le pasa a la austenita? Se transforma en la perlita. Es decir, que yo sé que toda esta austenita se va a transformar en perlita. En otras palabras, si yo mirar aquí la micrografía que tengo, yo tengo unos granos, digamos así, ¿m? Y parte de eso, este porcentaje sería ferrita. Entonces, digamos que hagámoslo más pequeñito. ¿M? Entonces, digamos que parte de eso es ferrita. Voy a colocar la ferrita verde. Uy, entonces, coloquémosla por aquí. Entonces, fíjese que no me sirvió la idea. Entonces, digamos que esto es ferrita. Esto es ferrita. ¿Sí? ¿Y el resto qué es? Austenita. Digamos que esos son los granos de ferrita. El resto es austenita. Aquí a esta temperatura, pero cuando baja esto, esta austenita se me transforma en perlita y entonces ahora sí voy a tener las láminas. Es decir, lo que era austenita, esos granos de austenita se me transformaron en perlita. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener es aquí un preutéctico de, así, fíjese que yo voy a tener aquí un preutéctico de perrita y un eutéctico que anteriormente era la austenita. Tarán, es lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que yo podría leer esto y entonces yo podría decir, ah, si yo me pongo aquí, entonces X, este es el vector total. ¿Y el vector total cuánto vale? Ah, fácil. Para este diagrama va a cambiar un poquito diferente. 0.76 menos 0.022. Ese sería el vector total. Y entonces el vector total es igual a 0.76. 7588, dejémoslo en 0.76. Ahora, ¿cuál es el vector de ferrita? El vector de ferrita, ¿cuál sería? Mire, sería este, ¿no? Este pedacito. ¿Y cuál es el vector de ferrita? Entonces sería 0.76 menos esta composición, que es la que quiero determinar, menos X. Perfecto. Ahora, yo sé que el vector total, es decir, yo sé que 0.76 equivale a ¿cuánto? Al 100%. Claro, todo este vector total es el 100% de lo que estoy observando. Pero también sé que 0.76 menos X, es decir, el vector de ferrita equivale a ¿cuánto?
de ferrita protectoide al 50%. ¿Por qué sé que el 50%? Porque es la fase blanca que estoy viendo acá. ¿Sí? Y entonces yo al despejar esto, ¿cuánto sería? Entonces debe dar algo así como 0.40%. Y entonces al despejar esto, debe ser parecido como al 0.04% de carbono. Es decir, realmente esto está como por acá. 0.8, 0.4, ahí estaría más o menos. Y fíjese que aquí estamos como 50 y 50. Y como esto es 0.4% de carbono y el ACTMA36 es de entre 0.25 y 0.29, que concluyo pues que no es el acero con que debería haberse hecho el gasoducto.